Ya hemos escuchado hablar quizá demasiado de los 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2 años en los que la aprobación sigue en torno al 60%, algo comparable a otros presidentes como Calderón, pero ya sigue siendo superior a Peña Nieto o a Fox. Y pues muchas quejas de muchos temas pequeños, como puede ser empresas y empresarios, pero también temas de fondo como es la gestión de la pandemia del COVID o la gestión económica, porque México este año va a crecer mucho menos, va a caer la economía mucho más que la de Brasil. Brasil va a caer 5.8% y México va a caer 9% este año. Se atribuye a una gestión económica quizá no tan buena como tuvo el país sudamericano. Y en esos 2 años lo que queremos aquí en este espacio, donde ya he oído hablar tanto, pues es fijarnos en aspectos concretos que para Expansión son importantes. Mariel, editora de Expansión Política, sin duda, pues sorprendente esa discrepancia entre la aprobación presidencial y algunos resultados concretos, en específico salud y seguridad, ¿no? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Claro, sí, justamente son algunos de los pendientes que el propio gobierno, sobre todo seguridad, el propio gobierno y el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció el día de su informe, de sus tantos informes de gobierno, me parece que ese fue el octavo que hizo, en donde sí, justamente dice, en materia de seguridad le estamos debiendo a la gente. Él se había fijado un plazo, evidentemente era este 1 de diciembre, para que su estrategia de seguridad pues ya rindiera algunos frutos, lo cual pues vemos que desafortunadamente no es así. Estamos en vísperas, digamos, de que sea el segundo año de mayor violencia en México desde que se tiene medición. Y esto solamente, digamos que rompiendo el récord del año pasado. Es decir, que Andrés Manuel en su gobierno, en sus 2 años que lleva, ha tenido o ha roto los récords de violencia que se tienen en México. Eso es muy preocupante y él sabe que realmente sin seguridad habrá una poca transformación en el país. Estamos hablando de que ya son más de 29,000 muertos los que se tienen contabilizados o se tenían contabilizados hasta octubre y todavía nos falta el cierre del año. En materia de seguridad, pues bueno, qué decir, justamente las alarmas están prendidas, perdón, en materia de salud, justamente las alarmas están prendidas ya incluso a nivel internacional, donde la Organización Mundial de la Salud ha llamado a los líderes mexicanos, a los líderes políticos y también pues directamente al gobierno a ser más serios, a tomarse más en serio la pandemia, pues porque evidentemente estamos frente a un repunte de los contagios y de las muertes. Entonces, sí, son estos dos, digamos, los grandes pendientes que tiene, evidentemente dentro de sus propios objetivos que él se ha planteado. Están por ahí otros pendientes menores que en realidad creemos que no se van a cumplir, como es la descentralización de las dependencias. Evidentemente sería un gasto que ahora pues el gobierno no tiene dinero para hacer toda esa movilización y llevar a todas las dependencias al país como se lo había planteado. Y sin duda también uno de los grandes puntos de la administración de López Obrador fue separar los intereses privados de los intereses públicos, y eso para él quiso decir ser muy firme en la relación con el sector empresarial, y esto ha traído un cambio de política que no necesariamente ha sido para el beneficio de todos, o al menos no, y que posiblemente ha pegado a la inversión en México y a la seguridad jurídica de las empresas. Purificación Lucena, editora de Empresas en Expansión. Hola Alberto, ¿qué tal? Así es, y algo ha caracterizado la relación entre el gobierno y las empresas es justamente este desencuentro que ha habido justo desde el inicio de este sexenio, ¿no? Las empresas hablan, y es un hecho, ¿no?, que ha habido un cambio bastante fuerte en esta relación, y este cambio también ha afectado mucho a cómo se percibe la seguridad jurídica que hay, ¿no?, en el país, ¿no? Esa incertidumbre jurídica de la que hablan las empresas. Se ha visto muy fácilmente, ¿no?, en la parte de energía, cómo justamente se ha ido poco a poco desmantelando la reforma energética que se aprobó en el sexenio anterior. No ha hecho falta una contrarreforma, se ha ido cancelando. Ya no existen las rondas, en la parte de energías renovables también los cambios en materia de política energética han hecho que las empresas renovables estén viendo complicado cómo meterlo en nuevos proyectos. Eso se ve bastante bien ahí, aunque bueno, no es el único sector, ¿no? Pensemos también en la planta de Constellation Brand, como una consulta popular también tumbó esta inversión, ¿no?, para construir una planta cervecera en el norte del país. Por un lado está esta parte de cómo es la relación con las empresas, de esta parte de incertidumbre jurídica, y por otra parte también está
muy marcado también por la parte del COVID la falta de apoyos, ¿no? que han tenido, que sienten que tienen las empresas, ¿no? Sobre todo con este varapalo económico que ha traído la pandemia. Las grandes empresas sobre todo, pero también las pymes han resentido esta falta de apoyos, ¿no? El gobierno federal desde un primer momento dijo que iba a apoyar únicamente a los de abajo para que esto fuese hacia arriba y realmente pues falta por ver que esta estrategia haya dado frutos, ¿no? Porque tampoco han sido mucho las pymes, sobre todo han sido micronegocios los que se han visto beneficiados con estos apoyos además pequeños, recordemos, con lo cual estas ayudas económicas tampoco se han visto en que la economía haya tenido, en que la caída de la economía no haya sido grande, ¿no? No se ha visto como una consecuencia palpable de estos apoyos que hubo al principio de la pandemia, ¿no? Sí, el hecho claro sin duda es que mientras la economía mexicana cae 9%, la de Brasil 5.8%, y en Brasil sí ha habido un paquete fiscal de apoyo mucho más firme, mucho más sólido. Mariel, ¿qué aspectos positivos podemos destacar de estos 2 años? Mira, sin duda se han hecho o se han puesto algunas bases de la lucha contra la corrupción, aunque siempre hay bemoles ahí. Justamente esta semana pasada, el propio Andrés Manuel reconocía que en una encuesta realizada por su propio gobierno, de estas encuestas que manda a hacer el gobierno antes de sus aniversarios, decía el 50% cree que la corrupción está igual o peor. Es decir, se han sentado algunas de las bases. Recordemos que la corrupción ya es un delito grave que no tiene derecho a fianza. Igual que el uso de los programas sociales para uso político, para uso electoral. Ya veremos cómo funciona esto en las próximas elecciones. Y bueno, también se ha hecho una lucha que también va por el lado de la corrupción, de evitar la evasión fiscal. Incluso esta propia reforma que estaremos a punto de ver que se apruebe esta semana, es la del outsourcing, por ejemplo, pues justamente va también para allá, para evitar que haya evasión fiscal, ¿no? Se tienen muchos millones ahí de evasión fiscal, 6,000 empresas más o menos, decía el procurador que se tiene en México. Y esa es una de las partes que se han puesto, digamos, algunas de las bases. Sin embargo, también hay claroscuros porque vemos que episodios de corrupción que se han dado en gente cercana en el gobierno, pues no ha salido tan bien y se han evadido responsabilidades, ¿no? Entre los más cercanos, el círculo más cercano del presidente, que se han visto envueltos en algunos escándalos. Otra de las cosas que se ha hecho bien, según los analistas, es evidentemente el apoyo que se le dio a que se subieran los salarios, el salario mínimo. Recordemos que se dio un empujón para 16% del salario que se subiera a los trabajadores. Eso es una de las cosas también positivas, y creo que también justamente en materia laboral tenemos ahí varias. Evidentemente el outsourcing es uno de ellos. Sí, bueno, el outsourcing que básicamente lo que consiste es que el gobierno va a intentar cortar todas las vías de evasión fiscal de este tipo de esquemas, y hay un temor de que esto genere un costo laboral incremental, pero sin duda pues yo creo que detener la evasión fiscal, como nos contaba el procurador fiscal en una entrevista con Expansión, que es el objetivo, es evitar la evasión fiscal, pues yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Puri, desde el punto de vista de las empresas y los sectores empresariales, ¿qué puntos positivos? Se me ocurre quizá el tema del TEMEC, ¿no? Y la aprobación del TEMEC en los 3 países y la entrada en vigor. No sé qué más podemos pensar que ha sido positivo para la comunidad empresarial. Sí, sin duda el tema del TEMEC, aunque ahí también hablan de las oportunidades que hay aún, ¿no? De cómo aprovechar justamente esas oportunidades en este contexto internacional también que han magnificado el COVID, ¿no? Ya hablábamos antes de cómo ya los costos en China, de producir en China, podrían hacer más atractivo a México, y esto se ha visto aún más fuerte a raíz del tema del COVID-19 con la ruptura de la cadena de suministro, ¿no? La clave aquí ahora, comentan tanto las empresas como los especialistas, es ver cómo aprovechamos justamente el TEMEC para que más inversión llegue a México, ¿no? Para que inversión que antes se iba a Asia, ahora sí llega a México. Y aquí es donde entra en juego y donde es muy importante justamente esta parte de la certidumbre jurídica, ¿no? De cómo garantizar las inversiones y que las inversiones que se hagan van a tener la tranquilidad y la seguridad de que los contratos se van a respetar. Ahí por eso es importante también, y para las empresas es importante, que esta parte quede también bastante clara, ¿no? Yo tengo una cosa que me preocupa, y es que siento que el presidente López Obrador ve a las empresas como el enemigo o como algo negativo,
pese a que son las que generan el empleo y yo creo que se puede perfectamente llevar por la vía legal lo que hagan mal, pero defender su actividad por sus efectos económicos. Yo siento que todavía en el discurso del presidente falta entender el rol de las empresas en la economía contemporánea, ¿no? Sí, es una de las quejas también, que parece que el gobierno pensara que es el único que puede generar empleo y que es el único que puede generar riqueza, cuando realmente la mayor parte del empleo está creado por las empresas privadas, ¿no? Por la iniciativa privada. Ahí sí falta un mayor diálogo entre ambos actores para que justamente esta relación sea más fluida y sea en beneficio, ¿no? de los trabajadores y de la economía del país. Sí hay todavía el camino por recorrer. Las empresas y las cámaras empresariales reconocen esto, aunque ya no quieran hablar tanto en algunos ámbitos de desencuentro, quieren como bajarle un poco el tono a esta conversación de enfrentamiento, pero sí es cierto que reconocen que falta más diálogo para poder avanzar juntos, ¿no? Porque tanto sin gobierno como sin las empresas, es muy complicado que la economía del país crezca. Sin duda. Mariel, ¿tú ves un cambio, te esperas un cambio en la actitud del presidente López Obrador, en esa actitud confrontativa y polarizante que vemos, por ejemplo, frente a los medios, frente a la oposición, y que es un poquito a veces como muy cerrada al diálogo y a entender la crítica? ¿Tú crees que veamos un cambio en esa actitud? Quisiera decirte que sí, Alberto, ahora sí que por el bien de todos, pero no lo espero. No lo espero y vienen tiempos, yo creo que de mayor confrontación. Recordemos que estamos ante la elección, o el próximo año estaremos ante la elección más grande del país, casi 21,000 cargos en juego, y las elecciones siempre son polarizantes, porque finalmente para eso han sido las elecciones, ¿no? Para confrontar ideas, para ver quién es mejor, para ver quién posiciona mejor sus argumentos y su proyecto político. Entonces, en un ambiente electoral en el que el gobierno y en el que el presidente Andrés Manuel no está dispuesto a quedarse fuera, yo no veo cómo este ambiente polarizante pueda cambiar. Es preocupante, sí, porque estamos hablando que estamos en un país en donde al menos en lo que va de la administración ya del presidente Andrés Manuel López Obrador, han asesinado a 38 periodistas. Es decir, esto no ha cambiado y el presidente parece no escuchar a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones de víctimas, justamente para bajar, despresurizar pues esta confrontación que diariamente vemos pues desde las mañaneras, desde las conferencias mañaneras que tiene el presidente, y esto sí que es preocupante. Otra de las cosas que tendremos que ponerle ojo este siguiente año, Alberto, será pues finalmente, bueno, y lo que falta será finalmente cómo va a resolverse la relación con Estados Unidos, con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento no ha felicitado, no ha reconocido a Joe Biden como el nuevo presidente o el presidente electo de su vecino. Y también tendremos que ver hacia dónde se van las relaciones en materia pues, de seguridad, evidentemente en materia económica. Pero aquí recordemos que tenemos a Cienfuegos de vuelta, al general Salvador Cienfuegos, que se le dieron, ya no tuvo cargos en Estados Unidos, y pues veremos cómo es esa relación pues, con todas las agencias norteamericanas. Muy bien, pues hasta aquí llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Puri. Gracias, Mariel. Y nos vemos aquí cada domingo a las 7 de la noche. Esto es Expansión ADN 40. Soy Alberto Bello, director editorial de Grupo Expansión. Gracias por estar con nosotros.